público, pues la mujer renunciaba al cargo público y entonces el hombre que... Sancionadores, violencia política contra las mujeres por razón de género, participación ciudadana e implementación de nuevas tecnologías en procesos democráticos. En el ámbito laboral, en la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, se desempeñó en el área de control de procesos adscrita a los juzgados penales y en el ámbito jurisdiccional, en el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ha sido consejera presidenta provisional, jefa de área y técnica jurídica en la Dirección Jurídica. Actualmente, como consejera electoral del mencionado instituto, preside la Comisión de Prerrogativas a los Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación, e integra las comisiones de organización electoral, quejas y denuncias, así como la de debates. También se encuentra con nosotros Rocío Rosiles Mejía. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde cursó la especialidad en Derecho Procesal y la materia en Derecho. Inició su carrera electoral en la Junta Local Ejecutiva de Michoacán del otrora IFE, desempeñándose como subcoordinadora de servicios especializados en la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato. Después se incorporó al Servicio Profesional Electoral en la Junta número 1 Distrital Ejecutiva del INE, en Santa Catarina, Nuevo León, donde fungió como encargada del despacho de la vocalía ejecutiva y como vocal secretaria de la referida Junta Distrital. Ha participado en diversos procesos electorales federales desde el año 2006 hasta el 2021. Actualmente es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y preside las comisiones permanentes de quejas y denuncias e igualdad de género, siendo además colaboradora en revistas y publicaciones con artículos y ensayos. Y finalmente se encuentra con nosotros la consejera Silvia Guadalupe Bustos Vázquez. Ella es parte del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien durante 17 años se ha desempeñado en la materia jurisdiccional electoral, desde el entorno local en los tribunales competentes de Jalisco y de Baja California Sur, así como en el ámbito federal en la Sala Regional Guadalajara y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se ha desempeñado como asesora, secretaria particular del magistrado regional y secretaria de Estudio Cuenta. En octubre de 2020 fue designada por el Consejo General del INE como consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en el cual presidió durante los recientes procesos electorales ordinarios y extraordinarios la Comisión de Quejas y Denuncias. Actualmente preside la Comisión de Educación Cívica y Asuntos de los Pueblos Originarios e integra también las comisiones de Igualdad de Género y No Discriminación, Investigación y Estudios Electorales, Participación Ciudadana y Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, licenciada en Derecho por el ITESO, maestra en Derecho Electoral y en trámite de titulación de la maestría en Políticas Públicas, respectivamente por la Escuela de Capacitación del propio Tribunal Electoral y por el Instituto de Administración Pública, ambos del Estado de Jalisco, con especialidad en electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asimismo en Políticas Públicas con Perspectiva de Género por la Flaxo. Ellas son las tres consejeras que van a estar con nosotros en este panel que se denomina Violencia Política y Mujeres. La dinámica de participación es la siguiente. Cada una de ellas tendrá una exposición de hasta por 10 minutos y al concluir tendrán una participación final de 5 minutos para el cierre y conclusión de la participación de todas las ponentes. Y bueno, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la consejera electoral Brenda Serafín Morfín, quien va a tocar el tema de conceptualización teórica, jurídica y normativa. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarles y recibirles esta tarde en el stand del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
También queremos agradecer su presencia en nombre de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales. Bueno, pues yo voy a hacer un breve delimitación del tema de la violencia política en contra de las mujeres. Pues como saben, ya estamos inmersos en un proceso electoral, ya estamos en precampañas, a unos escaso mes, poquito más de que inicien las campañas electorales, y pues ahorita es el tema que todas y todos estamos abordando. Pues yo quiero platicarles que la violencia política en contra de las mujeres ya tiene varias décadas ocurriendo en nuestro país, aunque solo han pasado 70 años a partir de que a las mujeres se nos reconoció el derecho constitucional para ejercer el voto. Esto fue en 1952, cuando por primera vez pudimos elegir diputaciones federales. A partir de entonces se han generado las condiciones legales para que las mujeres no solo conservemos el derecho a emitir nuestro voto, sino para que las mujeres ocupemos espacios en lugares donde podamos también ser propuestas como candidatas. Primero, para poder acceder a estos espacios fue a través de cuotas que obligaban a los partidos políticos a postular en diferentes proporciones. 70-30, evidentemente el 30 correspondía a las mujeres, después 60-40, hasta que en 2019 hubo una reforma que se llama paridad en todo, que lo que significa es que las mujeres debemos estar postuladas de manera paritaria en todos los cargos de elección popular. Sin embargo, la presencia de las mujeres en la política ha traído aparejada la violencia. En México, ese es un problema que ha venido agravando paralelamente a los avances que se han tenido en materia de participación política de las mujeres. Esto es una paradoja. A mayor participación de las mujeres en la política, esto se ha traducido en avances muy notables y positivos. Hay congresos donde hay mujeres de manera paritaria. En Jalisco tenemos más mujeres que hombres en el Congreso e incluso hay un número inédito de gobernadoras actualmente en el país. Sin embargo, se han incrementado los casos de violencia política en contra de las mujeres por la misma razón, por razón de género. Esto es injustificable, pero resulta comprensible si se toma en cuenta que en la mentalidad de nuestros políticos siguen instaladas lamentablemente una serie de códigos culturales machistas que vienen desde lejos y están profundamente arraigados en los modos de hacer la política. Y ustedes se preguntan, ¿qué es la violencia política en contra de las mujeres? Permítanme darles la descripción. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, eso es muy importante, acción, omisión, tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de las mujeres. Esto significa que no basta con imaginar o desear que las mujeres no puedan ejercer estos derechos, sino que haya, hechos concretos que las lleven a ese menoscabo. Esto es en el acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones inherentes a un cargo o labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización y el acceso y el ejercicio a las prerrogativas, ya tratándose de precandidatas, candidatas, pero incluso en el ejercicio del encargo. Y quiero decirles que en la definición decíamos que se basa en acciones que se basa con elementos del género. Cuando nos referimos a esto, es cuando se dirijan a una mujer por ser mujer o le afecten de una manera desproporcionada. Esto es elementos del género. ¿Cómo se manifiesta la violencia política de género? Se manifiesta de forma económica, de manera política, civil, familiar, cultural, y es en el ámbito privado y público. Y les quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se distribuye propaganda política o electoral que calumnia o agrede a las mujeres. Cuando se divulgan imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en sus funciones con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política en base a estereotipos de género. También se puede amenazar con dañar en su integridad a las mujeres, a sus familias e incluso a sus colaboradores. Otra forma de ejercer violencia contra las mujeres es restringir sus derechos políticos con base en la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios violatorios de derechos humanos. Ahora se preguntarán, ¿quién ejerce esta violencia política? La violencia política la puede ejercer cualquier persona, desde los colegas, familiares, dirigentes, otras candidatas o candidatos,
los partidos políticos, pero también los medios de comunicación. Quiero comentarles que en los últimos tiempos el incremento en la violencia política por parte de los medios de comunicación se ha incrementado, es decir, luego parece que la violencia se ejerce entre los más cercanos, pero también cuando se exponen notas que denigran a las mujeres o cuestionan su ejercicio, o que se enfocan más en los atributos físicos que en las capacidades que tienen estas mujeres o candidatas, pues esto también ejerce violencia política. Bueno, afortunadamente en el ámbito electoral se han venido construyendo en los últimos años una serie de mecanismos para prevenir, visibilizar y sancionar conductas que violentan políticamente a las mujeres por el hecho de serlas. Entre otras cosas, se estableció un mecanismo sumario para atender las denuncias por estos hechos. Se creó también un registro nacional de violentadores en el que ya están inscritas varios centenares de personas, hombres y mujeres, que han incurrido en violencia política contra las mujeres, y se han establecido también una serie de medidas cautelares y de protección para evitar que los actos de violencia política contra las mujeres ocurran en los procesos electorales y en general en la vida política de nuestro país. Fíjense ustedes, fue en 2020 cuando se publicó el decreto por el que se reformaron y adicionaron 6 leyes generales y 2 leyes orgánicas. Esto con el fin de definir en primer lugar lo que es la violencia política en contra de las mujeres. Antes no existía una definición legal. Si bien se entendía por parte de las instituciones, esto era por algunos protocolos que ya existían, tratados internacionales, pero es este momento donde le da, digamos, los dientes a las instituciones para poder atender este problema. Además de eso, se involucran autoridades como el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos electorales, los tribunales electorales federales y estatales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y, bueno, las autoridades encargadas de sancionar delitos en los 32 estados del país. Estas reformas presentes en las leyes electorales administrativas y penales consideran desde infracciones electorales hasta faltas administrativas graves y delitos electorales e incluyen sanciones que van desde disculpa y amonestación pública hasta administraciones económicas, cancelación de registros, suspensión, destitución, inhabilitación del empleo, cargo o comisión y suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio y televisión o incluso la pena privativa de la libertad. De acuerdo con las expresiones que adquiera la violencia política en contra de las mujeres y el ámbito de competencia de cada instancia, pues conocerá de esta el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía, incluso los partidos políticos. Al INE y a los organismos públicos locales les corresponde, entre otras acciones, promover la cultura de la no violencia de los derechos políticos electorales de las mujeres, incorporar perspectiva de género al monitoreo de los programas en radio y televisión durante la precampaña y campañas electorales, sancionar las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto también al Tribunal del Poder Judicial de la Federación y tribunales locales que resuelven los juicios para la protección de los derechos político-electorales cuando se actualiza algún juicio o resuelven el fondo de las quejas que se interponen. Creo que ya estoy un poco pasada de tiempo, entonces dejaría mi participación ahorita porque tengo como 5 hojas más. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz a la consejera Rocío Rosiles Mejía del OPLE de Nuevo León. Muchas gracias, buenas tardes a todas, todos y todes. Pues antes que nada quiero agradecer desde luego la anfitrionía, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, especialmente desde luego a su presidenta, pero de manera muy enfática a las consejeras que lo integran, así como pues desde luego la invitación a la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y claro a las y los colaboradores que hacen posible esta Feria Internacional del Libro en este estado tan maravilloso. Ya le decía a Brenda que es un agasajo estar aquí. Y pues bueno, como bien lo comentó ahorita ya precisamente la consejera Brenda, pues hace más de 70 años que a las mujeres se nos reconoció la calidad de ciudadanas y desde luego pues ya en esta calidad ya con todos los derechos como es el de votar y ser votadas para los cargos de elección popular. Y este reconocimiento a nuestros derechos políticos, como hoy los entendemos, ha sido producto de la lucha por la reivindicación de la ciudadanía plena de las mujeres. Y este reconocimiento
históricamente ha pasado por varios momentos, comenzando por la exigencia de la igualdad formal en términos del derecho a votar y ser votadas, hasta la exigencia de una igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos políticos en todos los espacios de toma de decisión. Y en México, los esfuerzos en materia de participación política de las mujeres han encontrado paulatinamente expresión en un sólido andamiaje normativo, como bien ya lo ha adelantado Brenda, y en acciones concretas que pretenden impactar positivamente en la erradicación de la discriminación y el logro de la igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres en todos los niveles. Y se ha logrado a través de diversas acciones, incluida la implementación de acciones afirmativas, como se ha dicho, pues las cuotas de género en las listas electorales de los partidos, las cuales se fueron fortaleciendo poco a poco con su implementación a través de varios años con reformas legislativas, hasta llegar a la paridad, lo que constituyó un paso sólido y fundamental para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos. Ahora, a lo largo de estos años, se ha establecido la necesidad de salvaguardar los derechos de la participación política de las mujeres. Los movimientos sociales lograron el reconocimiento en instrumentos internacionales y en marcos constitucionales la configuración de igualdad formal de mujeres y hombres. Sin duda, se han dado pasos fundamentales para cerrar las brechas de desigualdad en la participación política. Sin embargo, debemos de estar conscientes de que aún hay obstáculos estructurales, socioeconómicos, culturales e institucionales que limitan la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones. Y así es que, por ello, con el propósito de impulsar mejores prácticas, desde la otrora Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, hoy Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, fortalecimos el trabajo por los derechos político-electorales de las mujeres con la consolidación de la Mesa Interpartidaria de Género, dando a conocer en aquel entonces protocolos y lineamientos para la atención de la violencia política contra las mujeres. Asimismo, se creó la red de comunicación entre candidatas y el organismo público local electoral. Además, se realizó el monitoreo a los medios de comunicación con perspectiva de género para estudiar la forma en que se difunde la participación de las mujeres durante el periodo de campañas electorales, que como hemos visto ya a la fecha, se les ha dado una cobertura totalmente diferenciada. También implementamos desde el 2018 el curso Quiero ser candidata, capacitando a las participantes para identificar los tipos de violencia, lo cual afortunadamente se replicó en otros estados. Y en Nuevo León actualmente concluyó la tercera edición de este curso para este proceso electoral. Tenemos todavía ahí 2 en puerta, así es que aprovechamos a hacer la invitación para que se inscriban a estas 2 ediciones que quedan para el resto de este proceso electoral. Y mismo curso que sí quiero resaltar, fue una iniciativa de la entonces consejera Miriam Hinojosa, asociada y expresidenta de la AMCE, y pues que desde luego, insisto, fue una muy buena práctica que a nivel nacional se retomó y que por supuesto quienes estamos ahorita en el cargo honrando esta iniciativa continuaremos en ello, porque sin duda la capacitación para las mujeres las fortalece en sus candidaturas. Ahora, también desde el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, se creó una estrategia estatal para atender casos de violencia política en razón de género, que implicó el impulso de un acuerdo entre la totalidad de sus instituciones, con incidencia estatal incluso ahí en la materia, para formar una red de atención inmediata, así como la actualización del protocolo para atender casos de violencia política en razón de género en el Estado, con motivo de esta reforma y la tipificación, que fue firmado y operado eficientemente por todas las instancias participantes. Y con ello se incluyó la creación de un módulo de orientación, cuya función es la de un contacto de primera instancia para casos de violencia política contra las mujeres. Y como parte de una buena práctica, y al ver que el módulo de orientación que se implementó en Nuevo León para el proceso electoral 2020-2021 cumplió con el objetivo de su creación, nuestro Instituto Electoral decidió dejarlo de manera permanente. Derivado de ello, recientemente también se reformó nuestro reglamento de quejas y denuncias, en el cual se adicionó
que los asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, así como los procedimientos sancionadores que ya se nos comentaba, donde se adviertan conductas que podrían constituir este tipo de violencia, se daría vista al módulo de orientación de nuestro instituto a fin de brindar acompañamiento, información y orientación a la víctima y, en su caso, canalizar a las instancias o instituciones competentes o bien brindar cualquier otro apoyo que se solicite y que sea de su competencia. Cabe mencionar que a la fecha y a nivel nacional, lo sabemos, desde el Instituto Nacional Electoral y para todos los SOPLE, se ha normado la atención y capacitación de primer contacto, lo cual, pues desde luego, nos da mucho gusto y consideramos que es imprescindible en este contexto. Ahora, la violencia política contra las mujeres en razón de género está reconocida como una conducta sancionable, ya se dijo, vía penal, electoral o administrativa, y en cualquiera de los casos las autoridades competentes están obligadas a reparar los daños o restituir los derechos violados. Existen herramientas para proteger y defender nuestros derechos político-electorales. En una primera instancia debemos recibir información y asesoría, la cual debe de llevar una investigación pronta y eficaz, además de hacer de conocimiento la notificación de las resoluciones. También el derecho a la protección a la intimidad, como injerencias ilegítimas, también contar desde luego con medidas de protección eficaces, conocer el estado de los procesos judiciales y también, en su caso, el derecho a la reparación del daño. Estos derechos tienen mayor relevancia e importancia cuando una mujer decide denunciar. Pues si queremos que las autoridades actúen de acuerdo a sus competencias, debemos generar conciencia que el primer paso para erradicar la violencia política en razón de género es denunciando. Con la reforma del 2020 se definió que el procedimiento especial sancionador era el recurso jurídico cuyo titular los derechos político-electorales de las mujeres de manera expedita y ágil, y con el que se pretende o se puede proteger más bien con mayor eficacia a las mujeres. Asimismo, quedó establecido que los asuntos de materia de violencia política contra las mujeres en razón de género deberían sustanciarse a través de las autoridades administrativas locales. Y para el caso en el que existen recursos, este también se revisa mediante un procedimiento, ya que no se aplica el presupuesto para liderazgos, que es el procedimiento de fiscalización, el cual se sanciona por incumplimiento a su deber de aplicar ese recurso, que se traduce en violencia a las mujeres porque no se les destina el presupuesto para sus campañas. Por otro lado, tenemos las medidas de protección, y estas se dan cuando advertimos un riesgo a la integridad, ya sea que la solicite la víctima o que oficiosamente lo advirtamos, y en estos casos es necesario que se haga un dictamen de riesgo y se delimiten cuáles son las medidas de protección que se tienen que dictar para proteger a la víctima. Estas medidas pueden ir desde una orden de restricción o, en casos severos, el resguardo policíaco porque está en riesgo sus vidas o integridad física. Es por ello que cada uno de los soples, algunos aquí reunidos, elaboramos nuestras guías y protocolos para que quienes denuncien violencia política en razón de género, que participan en la política, tengan herramientas para que puedan saber cuál es la ruta que tienen que seguir y cuándo estamos frente a una situación que es violencia política, la cual tenemos que denunciar. Ahora, también tenemos la ley 3 de 3, la cual se aplicará en el proceso electoral 2023-2024, lo que garantizará que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que ejerza violencia familiar pueda ser registrada como candidata para ocupar un cargo de elección popular. Y en México existen múltiples instancias, autoridades y organismos autónomos encargados de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello, es importante que las víctimas puedan acudir de forma inmediata y segura a las instituciones competentes según su caso. Ahora, en este contexto, es fundamental que exista un mayor conocimiento de las mujeres, de sus derechos políticos electorales y cómo estos pueden ser defendidos para eliminar la discriminación y avanzar hacia la igualdad sustantiva, contribuyendo al conocimiento de los mecanismos para su protección y defensa. Y aquí cierro, muchas gracias, mi participación. Muchas gracias a la consejera. Y sí, es muy
muy lamentable siempre cortar las ideas. A continuación, sí, cedo el uso de la voz a la consejera Silvia Guadalupe Bustos Vázquez. Ella es consejera del Instituto Electoral y su tema son los casos relevantes. Muchas gracias, Sandra. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes, las chicas, chicos, chiques que nos acompañan esta tarde a través de su presencia física, virtual y videograbada, que supongo que estamos haciendo para después transmitirnos. Un agradecimiento primero que nada a la presidenta de la comisión que integro, a la consejera Brenda, por integrarme en estos trabajos, por tomarme en consideración y pues por invitarme y por compartir la mesa. Por supuesto, muchas gracias, compañera de OPLE de Nuevo León, del norte, que comparte, pues, si bien es otro ámbito contextual, pues coincidimos con que son, pues, las mismas situaciones y circunstancias por las que atravesamos las mujeres, y no se digan las mujeres en la política. Y finalmente, muchas gracias también, Sandra, pues por moderar esta mesa, por tomar en consideración también mi currículum. No había necesidad, a veces cuando lo escucho digo yo, ay, me da penita que me lo lean, pero aquí estoy, presente. Bien, como ya lo dijeron, bueno, la consejera Brenda dio un marco teórico muy puntual, muy afinado respecto de lo que consiste la violencia política y de cómo ha acrecentado vertiginosamente, incongruentemente, inverosímilmente, conforme las mujeres se integran al ámbito político, también así aumenta la violencia política. También la consejera de Nuevo León, Rocío, ya nos aportaba y nos comentaba y compartía algunos actos, prácticas y ejercicios respecto a los cuales pues se ha venido combatiendo la política en su OPLE, ¿no? Diferentes actos, no me gusta usar los términos bélicos porque también es como una especie de incongruencia, pero diferentes armas para luchar contra este tipo de actos. Y por mi parte, bueno, pues me corresponde hablar o aterrizar todo lo que mis compañeras han venido mencionando desde el punto de vista práctico. ¿Cuál es este punto de vista práctico? Pues los casos sin nombre y apellido que han sucedido y que han recorrido las cadenas impugnativas de diferentes órganos jurisdiccionales en materia electoral, recordando que las quejas electorales administrativas pues nacen, surgen o se presentan en primera instancia en muchos o en la mayoría de los casos desde los OPLES, en los institutos electorales, que es donde se sustancia el procedimiento, y después los tribunales electorales son quienes emiten la sentencia y determinan la sanción correspondiente. En este contexto voy a mencionar uno que por supuesto debemos conocer, no debemos pasar por alto, lo tenemos que tener presente porque es un antes y un después y un precedente muy particular en la materia. Este es el caso de la elección de Iliatenco Guerrero. Bien, vamos a dar un poquito de antecedentes y el contexto del asunto. En el año 2021, en Iliatenco Guerrero, donde ya mencioné, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la nulidad, así como le escuchamos, la nulidad de la elección del ayuntamiento por violencia política en razón de género. En estas elecciones, la candidata indígena tlapateca del partido Movimiento Ciudadano compitió por la presidencia municipal del referido municipio. En dicha contienda se enfrentó al candidato del Partido del Trabajo, quien resultó ganador por una diferencia mínima de solamente 56 votos. En este sentido, el Partido Naranja presentó una demanda ante el Tribunal Electoral del Estado, alegando que su candidata había sido víctima de violencia política en razón de género. Sin embargo, el Tribunal Electoral desestimó los argumentos vertidos y confirmó la elección en este contexto. Seguida que fue entonces la cadena impugnativa, cuando la Sala Superior estudió el caso en estudio a través del juicio sub-rec 1861/2021, resolvió en una sentencia histórica confirmando la nulidad de la elección, o más bien, vamos a decirlo así, comprando válidamente los argumentos del partido político, y decreta la nulidad de la elección ya decretada por la Sala Regional de la Ciudad de México. En este sentido, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral
determinó que se acreditó el caso por los siguientes hechos, entre otros, pero hay que resaltar los siguientes. Bien, porque hubo pinta de bardas con leyendas ofensivas hacia la candidata, aludiendo principalmente a su condición de mujer, con expresiones tales como, las voy a mencionar porque es importante que las conozcamos para darnos una idea más o menos del tipo de expresiones lesivas, dañinas y violentas de las que estamos hablando y que son precisamente las que hacen la diferencia entre las candidaturas femeninas y masculinas. Por ejemplo, se decía en las bardas, fuera y el nombre de la candidata, expresamente, o es tiempo de hombres, o se decían algunas otras, ninguna vieja más en el poder, o por ejemplo, también se decía, las mujeres no saben gobernar, o las viejas no sirven, o así como pintas de bardas sobre la imagen de la cara de la candidata, de lo que aparentaba ser como una barba y un bigote, por supuesto en mofa, en burla, y además la frase, ni una vieja más en el poder. Además, se logró acreditar amenazas de muerte y de violencia física, difusión de información falsa y tendenciosa sobre la candidata y un sinnúmero más de violencias proferidas en contra de ella. En este sentido, la sala consideró que estos actos tuvieron un impacto, por supuesto, negativísimo en el resultado de la elección, ya que debilitaron por sí la imagen de la candidata y desalentaron a continuar con su campaña y a votar a favor de ella. De esta forma, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso de Iliatenco Guerrero, es por supuesto un importante precedente en la lucha contra la violencia política en razón de género, porque es la primera vez que un Tribunal Electoral mexicano declara la nulidad de la elección por este motivo. Tenemos que hacer un énfasis aquí. Efectivamente, la norma queda establecido que hay una prohibición, la prohibición o más bien la pérdida del registro de una candidatura por acreditarse actos de violencia política en razón de género contra una candidata, pero no existe expresamente tal nulidad, sino que se configuró a través de estos actos, por de ahí que corresponde un precedente importantísimo que por supuesto puede alegarse, puede invocarse y puede acreditarse nuevamente en cualquier elección. Es muy importante tenerlo esto en cuenta, pues porque estamos en el inicio de un proceso electoral donde el 50% paritariamente de las candidaturas va a ser ejercido por el género femenino y pues todas y todos estamos en este ámbito de la lesión, por una parte, de actos de violencia política y por la otra, pues de ejercerlos o de proferirlos. Asimismo, quiero señalar, eso ya es en el ámbito federal, por decirlo así, en una cadena impugnativa límite. Pero en el estado de Jalisco también tenemos lo propio, no podemos quedarnos atrás, desgraciadamente, y tenemos, por ejemplo, el caso de la alcaldesa, una alcaldesa del ayuntamiento de Zapotlanejo. Una regidora en este municipio, en nuestro estado, presentó una queja contra el entonces presidente municipal porque durante una sesión, ante un cuestionamiento que ella hizo, en su respuesta, él la descalificó para expresar inquietudes de la ciudadanía. La sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco tiene por acreditada la existencia de violencia política en razón de género y que posteriormente fue confirmada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial con cabecera en Sala Guadalajara, porque expresó textualmente, utilizó su posición para cuestionar los conocimientos de la regidora y evidenciar su supuesta superioridad en el dominio de datos e información del tema, con lo cual convirtió el debate en una manifestación de micromachismos, tales como mansplaining, mainstreaming, broadcasting y gaslighting. Este asunto es importante en nuestra entidad porque fue el primer asunto que se estudió con el nuevo marco de violencia política después del 2020 y porque posterior a ello fue cuando se emitió el Sistema Nacional de Violentadores a través de la orden del que ya conocemos, del acuerdo del INE y por supuesto la sentencia del Tribunal Electoral, y a partir de ahí es como se han ido pues desarrollando, estudiando y resolviendo los asuntos o casos de violencia política en razón de género en nuestra entidad. Otro caso emblemático también en nuestra entidad es el cuando, voy a decir el contexto histórico, que no es tan histórico porque fue apenas en el proceso pasado, en enero del 2021
yo creo que también conocen el tema. Un periódico regional que se llama La Voz del Sur de Jalisco publicó en primera plana la imagen de 2 mujeres tomadas del cabello con el título "Mujeres pelearán por la alcaldía de Zapotlán". Por supuesto, pues el asunto no quedó ahí, porque causó gran indignación entre el movimiento feminista, entre la ciudadanía, entre las mujeres en ejercicio de cargos públicos, quienes en conjunto presentaron varias denuncias contra este medio por considerar el acto como una violencia política de índole simbólica en reproducción de estereotipos de género. En atención a dicha solicitud, a dicha interposición de quejas, se presentó una solicitud de medidas cautelares en la cual la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó de inmediato el retiro de la publicación, y en tanto el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco declaró la existencia de violencia política y calificó la falta como grave, de carácter especial, y sancionó al director del medio de comunicación con una amonestación. Además, como medida de reparación integral, le ordenó realizar una disculpa pública y, para garantizar la no repetición, lo somete a un curso de capacitación en prevención de la violencia de género. En consecuencia, la persona fue sancionada, está inscrita en el Registro Nacional y Estatal de Violentadores al que hago mención. Y si bien la publicación en comento no se refirió expresamente a una candidata en particular,